A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. A continuación, presentamos la lección número 6. El misterio del Evangelio. Tópicos del estudio. En Efesios 3, Pablo comienza con un tema que ya había mencionado anteriormente, que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, Efesios 3, 6. Y, aunque eso podría no ser una gran sorpresa para la iglesia de hoy, compuesta en su mayoría por gentiles, era algo que parecía radicalmente nuevo para muchos de sus lectores de aquel entonces. La lección de esta semana destaca tres temas principales. 1. La oración y el ideal de Pablo para la iglesia era ver a la iglesia como la nueva humanidad, incluyendo a los gentiles. 2. La inclusión de los gentiles fue el gran misterio y sorpresa de Dios para la humanidad. 3. Pablo fue el humilde mayordomo de este misterio. 4. Debido a la inclusión de los gentiles y, por lo tanto, de toda la humanidad en el plan de salvación, la iglesia se convirtió en la manifestación de la sabiduría, el amor, el poder y la gloria de Dios, tanto en la tierra como en todo el universo. El receptor de la revelación. Efesios 3, 1 y 13. Cuando Pablo escribe a los Efesios en el año 62 después de Cristo, se encontraba encadenado, Efesios 6, 20. Esperaba ser juzgado ante Nerón. Era, por tanto, un presunto criminal y esta situación estaba creando desánimo en los efesios. En Efesios 3:1, Pablo se identifica como prisionero de Cristo Jesús. Es la forma de Pablo sostener que, si bien vive bajo cautiverio romano, y aparentemente está bajo la autoridad del Imperio Romano, hay un propósito divino más profundo que se está llevando a cabo en su vida. Él no es el prisionero de Roma sino el prisionero de Cristo Jesús. Prisionero por creer y predicar a Cristo. El hecho de que Pablo mencionara sus tribulaciones, Efesios 3:13, y posteriormente sus cadenas, Efesios 6:20, sugiere que no está bajo un arresto domiciliario relativamente cómodo, sino en prisión. Estar en prisión en el siglo I, y en un calabozo romano, era dificultoso. El Imperio Romano no tenía prisiones bien organizadas con instalaciones sanitarias ni servicio regular de comidas. De hecho, el Imperio tenía poca necesidad de prisiones, ya que la cárcel no se utilizaba como medio de castigo. La gente estaba en prisión solo mientras esperaba el juicio o la ejecución. Se esperaba que los presos se mantuvieran solos, y que dependieran de familiares y amigos para conseguir alimentos y satisfacer otras necesidades. Sin embargo, esta no era la preocupación de Pablo. Más bien se centró en el impacto emocional de su reclusión entre los creyentes. Ser prisionero era una vergüenza social extrema en el contexto de una cultura donde el honor y la vergüenza eran significativos. Quizás Pablo haya tenido miedo de que algunos preguntaran, ¿cómo puede Pablo ser apóstol y mensajero del Cristo exaltado, y ser un prisionero despreciado? Así que, Pablo reformula su confinamiento, y ayuda a los creyentes a ver esto como parte del plan de Dios. Él sufre por ellos. Sufro por ustedes y lo que parece ser una fuente de vergüenza, en realidad llegaría a convertirse en la gloria de ellos, Efesios 3:13. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios, y en sus propósitos en medio de circunstancias que pueden ser muy difíciles? La revelación, el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio que se le confió a Pablo? Efesios 3:1 al 6. El misterio que Dios le reveló a Pablo no se había revelado plenamente con anterioridad, sino que se ha revelado a través de los apóstoles y de los profetas, que han recibido el don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es este misterio? Que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Hasta la muerte de Jesús, Dios se revelaba principalmente al pueblo de Israel. Ahora la revelación abarca a todos, sin distinción de etnias. Ahora la iglesia que estaba compuesta solo por judíos, ahora está compuesta por judíos y gentiles. ¿Qué actitudes, incluso ocultas debajo de la superficie, podrías tener que contradigan la inclusividad que enseña el Evangelio? ¿Cómo deshacerte de ellas? Dios revelado a través de su iglesia. Efesios 3:7 al 12. Pablo vuelve a afirmar que es un ministro por el don de la gracia de Dios. Este don, como el Evangelio mismo, no se otorga debido al valor que tenga el receptor, sino por la gracia de Dios. Pablo recalca este aspecto al describirse como menos que el menor de todos los santos, Efesios 3:8. Aunque Pablo había recibido revelaciones especiales, no se consideraba especial. Tenía de sí un concepto de indignidad, se veía como el primero o el peor de los pecadores, Primera de Timoteo 1:15.
Tal vez esta línea de pensamiento de Pablo pueda ayudar a explicar esta famosa cita de Elena de White: cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara, y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Cuanto más cerca estamos de Jesús, más indignos nos vemos, más conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, al mismo tiempo, estamos siendo transformados a la imagen de Él. La transformación de nuestra vida permite dar a conocer la sabiduría de Dios incluso a las potestades celestiales. Efesios 3:10. ¿En qué sentido ocurre esto? 1. Los ángeles fieles comprenden la sabiduría de Dios en su trato con los poderes del mal. 2. Los ángeles maléficos comprenden que sus falsas acusaciones sobre el carácter de Dios han sido puestas en evidencia, y que están vencidos y condenados. Por consiguiente, una iglesia unificada, una iglesia donde nadie se cree más que nadie, donde ninguno es más santo que el otro, sino que cada uno reconoce su condición, es una revelación de la gracia de Dios y de su carácter. Una familia que conoce a Dios. Efesios 3:14-19. Pablo dobla sus rodillas para orar al Padre. Comienza haciendo una hermosa afirmación, en griego: toda familia, patria, toma su nombre del Padre, Par. Y aquí afirma que toda la familia de los cielos y la tierra pertenece al Padre. Reflexiona sobre este pensamiento. Tu familia, a pesar de sus imperfecciones y fallas, pertenece a Dios. Tu familia no está en las garras crueles del destino, sino en las manos cariñosas de Dios. Dios ama a las familias imperfectas. Llevan el nombre divino. Llevan la marca de su propiedad. En Efesios 3:16-19, Pablo pide a Dios que conceda a los creyentes una abundante experiencia espiritual marcada por la fortaleza interior, mediante la presencia del Espíritu y la intimidad con Cristo, a quien también describe morando en el interior, y una identidad espiritual estable y segura, arraigados y fundados en amor. Cuando Pablo busca ofrecer alabanzas a Dios por el alcance expansivo de las bendiciones ofrecidas a los creyentes, que incluye 4 dimensiones: la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, Efesios 3:18. Quizá lo mejor sea ver estas 4 dimensiones como una descripción de la inmensidad del amor de Cristo. Gloria a Dios en Cristo. Efesios 3:20 y 21. ¿Por qué Pablo alaba a Dios? Efesios 3:20 y 21. Pablo ha estado registrando sus oraciones por los creyentes. Ahora ora en forma directa y poderosa. La doxología de Pablo plantea 2 interrogaciones. 1. En Efesios, la frase a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, Efesios 3:21. Si bien Pablo está muy interesado en la iglesia, es evidente que Cristo es el Salvador de la iglesia, y mora en el corazón de los creyentes, Efesios 3:17. En la doxología, Pablo alaba a Dios por la salvación ofrecida a la iglesia por medio de Cristo. 2. La frase en todas las generaciones y por los siglos de los siglos, en Efesios 3:21, describe un futuro terrenal eterno para la iglesia, en que la venida de Cristo queda en suspenso. Efesios exhibe una sólida expectativa para el futuro. Por ejemplo, Efesios 4:30 mira hacia el día de la redención. Además, los creyentes experimentarán el poder soberano e ilimitado de Cristo en el siglo venidero. La doxología de Pablo debería leerse como una celebración del poder inagotable de Cristo ejercido en favor de los creyentes. Al meditar en el amor de Cristo, el apóstol prorrumpe en una doxología de alabanza y gloria, rogando que Cristo sea glorificado en su iglesia. Esta doxología nos enseña que 1. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. 2. Dios puede hacer por nosotros lo que ni siquiera entendemos. 3. Su poder actúa en nosotros. Y finalmente, en forma personal y como iglesia, debemos siempre dar gloria a Jesús. Dios te bendiga.